Muy buenos días a todos, bienvenidos a la programación del Colegio de Licenciados en Administración del Estado Barinas, en conmemoración a los 39 aniversario. Vamos a dar inicio a la temática denominada Desafíos del Administrador del siglo XXI. Para iniciar, ¿verdad?, nos alegra que usted disfrute esta teleconferencia en el marco de este mes aniversario, de tal modo de poder debatir ciertos elementos que tengamos a bien para efectos de lo que nos espera, nos depara este siglo XXI que comenzó desde el año 2000. En primer lugar, quiero hacer mención al libro de uno de los grandes exponentes de la administración, como es Peter Drucker. Él en 1999, en su libro Los desafíos de la administración en el siglo XXI, de una especie de anticipo al futuro y un llamado a la acción. De tal modo que Peter Drucker sostiene que estamos viviendo un periodo de profunda transición. Imagínense el pensamiento que tenía en 1999, finalizando siglo XX. Dice, y cambios que impulsan en los países desarrollados, en los países emergentes y en la organización y los líderes. La aparición de nuevos desafíos que no han sido comprendidos a cabalidad. Él de algún modo nos daba una especie de receta futura. Más bien daba una especie de guía para que todos de algún modo pudiésemos tener el acceso a una connotación más práctica que teórica. Y ya lo vamos a ver. El primer capítulo que tiene ese libro, que es el primer desafío del administrador del siglo XXI, son los nuevos paradigmas de la gerencia. En este sentido, él lo visualiza desde dos puntos de vista. Un primer conjunto, donde dice la administración es administración de negocios, que hay que romper de algún modo con ese paradigma, porque él visualizaba que la administración del siglo XXI iba a ser hacia las organizaciones sin fines de lucro y que el sector de algún modo más beneficiado era a nivel de emprendimiento y no de dependencia. Luego dice, ¿existe o debe existir una estructura organizacional correcta? Ahí rompíamos ese paradigma. Él explicaba que esa estructura funcional que nos dijo Fayol en algún momento se iba a adaptar a los cambios y a las políticas emergentes que se iban a tener en todas las organizaciones, con o sin fines de lucro, y que debería existir una manera correcta de administrar personal, pero que el personal, como ser uno de los talentos humanos de mayor realce, mayor importancia en toda organización, que no era un ABC, sino que se iba a adaptar de algún modo a ese activo y no verlo de algún modo como un gasto. Es como decía de Alberto Chavenato, no lo veas como un gasto, sino como una inversión, nuestro talento humano. En segundo término, de ese primer desafío, Peter Drucker nos decía las tecnologías, los mercados y sus usos finales, los cuales son determinados. Decía que nosotros no tenemos en una organización una tecnología específica, sino que más bien tenemos que adaptarnos a las condiciones de mercado, a los usos finales o beneficiarios, y que las tecnologías iban a tener un papel predominante de acuerdo a la meta establecida o a la planificación estratégica que usted tuviese, que eso no era algo fijo. Emma dice que el ámbito de la administración se encuentra definido en términos legales, que había que romper con ese paradigma, que no todo tenía que ser de algún modo una monotonía, sino que tenía que ser algo dinámico, que los términos legales no tenían que de algún modo retener la administración del siglo XXI. Igualmente, que la migración se enfoca hacia adentro, de adentro hacia afuera, pero también lo podemos ver las oportunidades que nos dan y los retos y desafíos, el mundo global para la administración adecuarla a eso. También nos decía que la economía, partiendo de las fronteras, a nivel nacional,
que iba a ser una ecología del mundo empresarial y administración, y lo estamos viendo. Todas las políticas van hacia la responsabilidad social empresarial. Por lo tanto, no se tiene que limitarse a los aspectos económicos, sino innovar ante la crisis, la incertidumbre, la pandemia, innovar con un sentido humanista y sustentable, como muy bien lo explicó ayer el doctor José Lacruz Fleitas en ese gerente posmoderno. El segundo desafío que se tiene, de acuerdo a lo que nos explica Peter Drucker, que es muy importante, es cuáles son las estrategias modernas. Y para esas estrategias modernas, debo considerar de una vez cuál es la tasa de natalidad descendente. Es decir, él estimaba que iba a haber como un control de los países, no importa si eran desarrollados o emergentes, pero una tasa de natalidad que iba a estar estable y que no iba a tener un crecimiento que desbordara de algún modo una sobrepoblación. Esa natalidad iba a permitir una distribución del ingreso acorde a los recursos que tuviesen cada país. Y lógicamente que no había que olvidar la competitividad global. Entonces, ¿qué tiene que hacer el administrador del siglo XXI? Buscar las estrategias innovadoras modernas, considerar cuál es el ingreso para poder ofertar bienes y servicios, de tal modo que le quede, bien sea un excedente económico o un excedente material en todas las estrategias que va a tener. El tercer desafío que nos decía Peter Drucker en su libro es el líder del cambio, y aquí es donde está el énfasis que tenemos que hacer. Decía que deberíamos considerar que las personas no iban a permanecer eternas en un puesto, sino que más bien había que planificar el abandono organizado, tanto de los productos, servicios, procesos que estén llegando al fin de su ciclo de vida. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo no puedo apegarme a un producto específico, a un servicio, yo debo innovar, tomando en cuenta el desafío anterior con una competitividad global. Si ya mi demanda o mi nicho, de algún modo, ya satisface sus necesidades de productos y servicios con ciertas características, yo puedo innovar y darle mejoras o diferenciar la cartera de productos y servicios para que ese líder de cambio pueda de algún modo eh, llegar más a esa demanda global. Igual que los oferentes, llámese talento humano, tomar ese mejoramiento continuo organizado y colocarlo donde el talento humano se sienta mejor y pueda dar un plus, un valor agregado a cada etapa. Eso lo que indica es que ese líder de cambio debe estar en constante monitoreo, aprovechando el éxito, bien sea esas oportunidades que nos da este mundo global, pero también el talento humano que tenemos allí, que nos ayude a cumplir con esas estrategias establecidas. El cuarto desafío que nos coloca Peter Drucker en la administración del siglo XXI es la información. Es decir, el que tiene la información tiene la capacidad de ver cuáles son sus indicadores a nivel de eficiencia, eficacia y por ende lograr una productividad. También debo tener información de las habilidades que tiene mi talento humano para innovar en los procesos, para mejorar. Allí de algún modo podemos hablar de herramientas gerenciales como reingeniería, benchmarking, buscar lo mejor de lo mejor de las demás empresas o organizaciones del área y aprovechar esas competencias de cada talento humano. Igual que dice la información para la asignación de recursos escasos. ¿Cuál es el recurso escaso? El capital. ¿Cuál es el recurso escaso? La materia prima. ¿Cuál es el recurso escaso? Ciertos productos. Entonces, bueno, vamos a pensar de algún modo en estrategias de just in time, entrega justo a tiempo, proveedores que tengas todavía de confianza, distribución del espacio, todo eso es la información para asignar recursos escasos, recursos financieros, recursos de infraestructura, tecnológicos, pero recordando que en la información está todo. Si yo puedo ver el comportamiento del mercado y puedo observar cómo están mis competidores globales, de algún modo
puedo satisfacer la demanda de bienes y servicios en cualquier área. Y ahí nos vamos al siguiente desafío. Dice la propiedad de quienes trabajan con el conocimiento. Ahí es donde define que el activo más importante de estos desafíos del siglo XXI es el talento humano. El trabajador que tiene conocimiento vale mucho más que el trabajador que de algún modo no está con su capacidad de creatividad para mejorar todas las actividades que se tengan dentro de la empresa o la organización, depende de si es con, sin fines de lucro, depende si es una sociedad mercantil o una sociedad filantrópica. Entonces, fíjense como dice que las tecnologías, hay personas que manejan las tecnologías, por lo tanto, ¿dónde debo colocar ese talento humano que de algún modo no sea subutilizado y no se sienta de algún modo desmotivado porque puede dar mejores resultados en otras áreas de la organización? Dice el trabajo del conocimiento como un sistema, como engrano cada talento humano con sus mejores habilidades y competencias para que con el manejo de tecnologías pueda de algún modo dar su mejor productividad. Y el gobierno de la empresa, estableciendo sus políticas de proyección, va a ayudar a que determine dónde debe estar cada uno de mis talentos. Es más, él habla de ese capital humano, de la relevancia que tiene. Y ahí nos vamos al último desafío. Dice la administración de uno mismo. Entonces él se hace ciertas preguntas. ¿Cuáles son mis actitudes? ¿Cómo me desempeño? ¿Cuál es mi aporte? Y de algún modo él establece que la longevidad de un trabajador puede ser de 50 años. Y luego él se va a preguntar, ¿qué voy a hacer la segunda mitad de nuestra vida? ¿Voy a seguir siendo trabajador? ¿Voy a ser un socio? ¿Voy a ser un emprendedor? ¿Voy a ser no subordinado? ¿Voy a ser más bien un asociado que de algún modo dé mayor desempeño y mayores aportes a la organización? Entonces, Peter Drucker da una de tantas conclusiones en su libro. Dice, sugiere que los trabajadores tendrán que situarse donde pueden ofrecer el máximo aporte y tendrán que aprender a desarrollarse por sí mismos. Esa es la gran relevancia que tiene administrarse a sí mismo. Él, de algún modo, si lo vemos con las herramientas gerenciales, sería un empowerment. Cómo se empodera al trabajador dando permitiendo que sus habilidades de innovación y creatividad me den un mejor desempeño, una mejor productividad, maneje la información y de algún modo llegue a mi mercado meta. Unido a estos desafíos que establece Peter Drucker, nos vamos a algo que Alvin Toffler dijo en su obra La Tercera Ola, que fue publicada en 1979. Y fíjense que él manifiesta que los cambios que el mundo está viviendo en los últimos 40 años rompen paradigmas de la segunda ola, que él llama primera ola, segunda ola. La segunda ola le llama la revolución industrial del siglo XIX, pero él ya está hablando de la tercera ola, que es la revolución tecnológica. De algún modo, en la ponencia que se tuvo previamente con el doctor Fleita, él tocó lo que es de algún modo el paradigma técnico-científico. Y entonces Alvin Toffler dice, bueno, tenemos grandes desafíos. ¿Cuáles son los grandes desafíos de algún modo que podemos adecuar a los administradores en el siglo XXI? 7. Y si los observamos, se parecen mucho a lo que dijo al final del siglo XX nuestro exponente Peter Drucker. En primer lugar, gestionar y liderar el cambio. Estamos en una sociedad dinámica, una sociedad de incertidumbre, una sociedad donde tenemos retos y desafíos que no nos esperamos. ¿Cómo actuar allí? ¿Cómo apoyar al talento humano para que se motive y siga adelante con las metas establecidas? Por eso es que dice gestionar los trabajos del conocimiento. Peter Drucker también lo decía, que el mayor activo para los niveles de productividad es el trabajador que maneja la información, que tiene conocimiento en ciertas áreas. Entonces, fíjense como dice, gestionar capital intelectual de organizaciones y empresas, porque no tenemos que enfocarnos solo a las con fines de lucro, también tenemos organizaciones sin fines de lucro. Y es más, él decía,
aprovecha, Peter Drucker decía, aprovecha de incluirte en una organización sin fines de lucro para que veas el efecto y puedas de algún modo dar más en otro tipo de organizaciones. Fíjense que el cuarto desafío es organizar la información como un recurso clave para la toma de decisiones. Si usted tiene la información, hemos escuchado coloquialmente hablando, que quien tiene la información tiene el poder. Entonces, ¿cómo manejo la información cuantitativa de tal modo de tomar decisiones que permitan un beneficio a la empresa o la organización económico, político, social, depende de su objeto, pero que usted pueda organizar esa información que le permita una comunicación asertiva y toma de decisiones en un mundo convulsionado. Y fíjense que dice, si usted adapta las estrategias al entorno, a las nuevas realidades. La realidad de este siglo rompe con las paradigmas de mantenerse estático. O eres un líder de cambio con esta dinámica social, o no podrás seguir el tren de todos los mercados emergentes. Imagínense que yo me quede, no, yo solamente voy a ofrecer en las estrategias de pago el efectivo. Ah, pero existe el punto, el pago móvil, existe las transferencias en línea, existe el biopago, existe el manejo de criptomonedas, criptoactivos. Entonces, de algún modo, adapto la estrategia a ese entorno, a la nueva realidad. Y cumplo con algo que siempre se ha hecho de la responsabilidad social empresarial. Doy mi aporte a la sociedad circundante y eso me va a permitir, de algún modo, tener aliados. Y eso lo decía Peter Drucker también, así como lo menciona aquí Alvin Toffler, aliados estratégicos para su organización. Y sobre todo, que esas estrategias estén enmarcadas en el desarrollo sustentable de organizaciones y empresas. Es decir, yo no puedo considerar una empresa donde yo no observe si va a ser sostenible en el tiempo, pero también que va a ser sustentable en cuanto a los recursos que requiero para evolucionar. Fíjense, uno de tantos pensamientos de Alvin Toffler dice, los ignorantes del siglo XXI no son aquellos que no pueden escribir ni leer. Es más, le llaman alfabeto. Son aquellos que no pueden aprender y desaprender y volver a aprender. Es decir, estamos en una nueva realidad donde podemos usar lo mejor de los paradigmas gerenciales. El detalle es desaprender para aprender y observar que estos retos cada día son mayores. Y estamos enfocados a un paradigma técnico-científico. Luego, si vemos el mundo global, considerando lo que nos está diciendo Peter Drucker y Alvin Toffler, vemos que el mundo está en una agenda 2030 y es donde viene el administrador desde el punto de vista sostenible o sustentable. Tenemos los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, qué estrategias utilizo de algún modo que logre un desarrollo sostenible en un mundo diverso. Y tengo acá sus principales objetivos. En primer lugar, fin de la pobreza. ¿Qué hago para eso? Genero empleo, hambre cero. Coloco otras sucursales en distintas áreas geográficas. Salud y bienestar, depende del objeto. Puedo enfocarlo a la responsabilidad social empresarial. Educación de calidad, puedo enfocarlo a la formación interna de mi talento humano. Con una igualdad de género, de algún modo que permitan las oportunidades a ambos géneros. Debo cuidar los recursos, para eso el enfoque que dé a mi organización debe mantener un saneamiento del agua, una energía asequible y no contaminante, no que emita más dióxido de carbono y permitan efecto invernadero. Tiene que haber un trabajo decente y crecimiento económico que dé beneficios a los asociados y también a sus empleados y a la comunidad en general. Por eso dice una industria con innovación e infraestructura, de algún modo, con esa energía limpia. Debe haber una reducción de las desigualdades en todo sentido, ciudades y comunidades sostenibles. Fíjense que está eso allí, una producción y consumo responsable. ¿Qué hacer con los desechos? Una acción por el clima, porque esto nos afecta a todos. Una vida submarina que respete esa especie, esa fauna allí, y también una vida de ecosistemas terrestres. Vamos a aplicar un plan de algún modo,
de que dentro del plan de responsabilidad social empresarial yo pueda permitir plantar árboles, por decir algo, mejorar algunas, eh, dar formación a la comunidad que dónde colocar los desechos sólidos o líquidos y que todo genere una paz, justicia, institución sólida y alianzas. Peter Drucker lo decía, son las alianzas estratégicas lo que permite lograr los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces tenemos que ver el enfoque de la Agenda 2030. Ya estamos en 2021, quedan 9 años de algún modo para unirnos y viéndonos no solo desde el punto de vista de Venezuela. Usted es administrador en el país donde llegue y de algún modo esto es lo que está en, de algún modo estandarizado, esos objetivos del milenio, se mejoraron estos objetivos de desarrollo sostenible y usted debe enfocar su plan estratégico allí. El otro elemento que observamos en lo que dijo Peter Drucker y Alvin Toffler es la tecnología. Tenemos que estar claros que nuestro talento humano y nuestro beneficiario final, usuario final o consumidor final está en las generaciones, baby boomer, generación X, los millennials, generación Z, que tenemos inmigrantes digitales. ¿Cómo llegar a ellos? Donde sabemos que ellos conocieron la tecnología digital en Internet, pero fue analógica. En la generación X, su infancia fue analógica, pero su madurez fue digital. ¿Cómo llegar si ellos están en la llegada del Internet? Pero tengo los millennials, ¿cómo llegar a ese mercado donde ellos nacieron con la tecnología? No imagino un mundo si tenemos que llevarlos a un parque de algún modo sin tener acceso a una Wi-Fi, es casi morir en el intento. Pero ¿qué hace con la generación Z? Que de algún modo nace de una vez con los medios de comunicación a la mano. Eso nos lo dice Tecnoeducar en un estudio que realizó de los inmigrantes digitales y nativos digitales. Tenemos que tener en cuenta eso. ¿Qué hago con mi talento humano para que logremos una sinergia de trabajo en equipo de inmigrantes digitales y nativos digitales? Pero también cómo llego a mi mercado meta, teniendo toda esta variedad de generaciones. Y tomar en cuenta, ¿quién usa el Internet? En una distribución por sexo, 51%, caballeros, y el 49% damas. Según tendencias digitales estamos casi equitativos, solamente nos diferencia 1%. Si vemos el uso de Internet top 10, todos utilizan la web 2.0, recibir correos, pero todos quieren hacer las operaciones bancarias por allí, leer noticias, visitar redes sociales, buscar información bancaria, videos musicales, buscar información de trabajo, chatear, publicar fotos, realizar trámites de gobierno. Fíjense lo que nos dice Tendencia Digital, que en un 58%, que es la mayoría, más 8 puntos por encima, realiza también este gobierno usando de los modelos de Internet, si no podemos desfasarnos de eso. Y observamos cómo está el marketing digital. Entonces, eso el administrador del siglo XXI no puede dejar a un lado, que voy a utilizar publicidad impresa, que es más rentable, imprimir papel y entregarlo en las esquinas de una ciudad o enviarles un SMS, un WhatsApp, Telegram o utilizar las redes sociales para ello. Acá este CEO, Ángel Alba, de Sintetia, nos habla de la transformación digital de las organizaciones. Y ese es uno de los puntos de la revolución, de algún modo, de esa revolución que tenemos a nivel digital. Fíjense que dice que es un proceso de respuesta de las organizaciones a un nuevo consumidor que afecta a gran parte del modelo de negocio. Entonces, el administrador del siglo XXI tiene que ver cómo integra esa tecnología de la información a su negocio. Entonces, fíjense los retos que tenemos cuando se afronta de algún modo esa transformación digital. Voy a hacer un pare en caso que nos quedan ya menos de 10 minutos. Si se cierra la sesión, usted puede ingresar con el mismo link para que no desaproveche en vivo la ponencia. Ok, continuamos. ¿Cuáles son los retos que tenemos para afrontar esa transformación digital como administradores de este siglo XXI? Una cultura organizacional que debe basarse en estrategia. Y ese fue el segundo desafío que dijo Peter Drucker. Y el segundo desafío es esa experiencia, de algún modo, que tiene el cliente,
que debe ser coherente y global, dejando atrás la heterogeneidad de las campañas. El tercero es la dinámica de trabajo, debe enfocarse hacia el trabajo colaborativo, y eso lo dicen las mismas tecnologías educativas. Todo se hace una sinergia entre colaboración de diferentes departamentos, donde todos colocan de algún modo eh, su grano de arena y logran las metas de esta transformación global. Eso va a permitir que la cultura organizacional va a cambiar. Es un reto difícil de alcanzar porque todos se resisten al cambio, pero es necesario. Fíjense, como dice ese reto 2, la mayoría tiene una mentalidad focalizada en las campañas, pero tenemos que entender que el marketing digital está allí y que la adquisición de datos de clientes es percibida como un problema complejo. Cómo mejorar esa experiencia del cliente, cómo conocerlo mejor, cómo llegar a él. Por eso tenemos que, de algún modo, como vemos las generaciones, de la generación baby boomer hasta la Z, cómo llegar a ese mercado meta. Y entonces aquí nos observamos como la experiencia del cliente depende de la relación que tengamos con él y nuestros propios empleados. Entonces, observamos una relación que tenemos que tener con el empleado y esa relación con el cliente va a permitir que nos unamos con la experiencia que tiene el cliente. A veces usted, el cliente, le va a ofrecer un bien o un servicio y ese cliente tiene la experiencia en lo que va a solicitar, pero también debo tomar en cuenta que debo tener asesores si ese cliente no lo tiene. Entonces, eso va a permitir incrementar beneficios, tengo clientes leales, satisfechos, logro una alianza estratégica con mis propios empleados para que lleguen más a una relación con el cliente, atraigan y retengan el talento que tenemos allí y ese empleado se va a sentir realizado porque está llegando y se le está satisfaciendo su necesidad, como le decía Abraham Maslow, en su pirámide de necesidades. Fíjense, la cultura organizacional basada en la estrategia de contenidos. Tiene que inspirar una visión creativa, asumir riesgos, pensar en la gente, liderazgo senior, empleados, unidades de negocio. Fíjense que nos vemos desconcentrados, no un negocio en una sola parte, sino hasta un negocio virtual que ustedes, y lo vemos en la experiencia de Mercado Libre. En Mercado Libre, hay tiendas que son virtuales. Entonces se ahorra costos allí, pero invierten en la publicidad. Entonces el contenido de lo que usted de algún modo va a dar como estrategia dentro de la cultura organizacional es propia, pagada, adquirida. El contenido, cómo llegar, cómo atraer, sus procesos. Eso van a permitir su gobernanza como organización, educar al talento humano, entrenarlo y todo con base a la tecnología. Entonces, en conclusión, debes cambiar la cultura de la empresa, debes motivar la formación digital, definir un plan de acción, que es el plan de marketing digital, implementar las herramientas correctas, la nube, Google Drive, Trello como planificador. ¿Qué nos dice Ángel Alba, como CEO de Indolanda? Dice, no dejar nunca un directivo técnico liderar un proyecto de transformación digital porque acabarán centrándose en las herramientas y no en las necesidades reales. Y la interacción de las personas en este entorno son cruciales los gestores de cambio. Allí nos vamos a los líderes de cambio, que es el desafío que decía Peter Drucker. ¿Quiénes son los líderes de cambio? Los administradores del siglo XXI. Esos administradores del siglo XXI tienen que observar que esta cultura organizacional es así y que la dinámica nos va a llevar a más. Y aquí lo observamos. ¿Cuál es la nueva estructura sistemática o sistémica según Gabriel Alzate 2017, la transformación de organizaciones? Tengo al cliente que es mi centro, pero ¿cuál va a ser el front o el input? El marketing para atraer. Tengo que tener canales de venta para una mayor cobertura. Tengo que agregar valor al producto, para eso necesito información, que es esa análisis de mercado, realimentación. ¿Quién no que está en el banco mercantil ha llegado una tarjeta de cumpleaños, una tarjeta de Navidad? Eso de algún modo es en línea, pero tiene un valor agregado. Como que el cliente está siendo de algún modo personalizado su atención. El talento, tenemos ahorita el talento humano enfocarse al teletrabajo, redes, cultura. Peter Drucker lo decía en su libro, que el tiempo que va a tener el talento humano en la empresa va a ser ahora menos, pero que va a aprovecharse donde quiera que esté. Y ese servicio tiene que ser personalizado, bien sea con unicanal o multicanal. Eso lo elige usted, administrador, que va a asesorar de una manera muy apropiada a las empresas, a las organizaciones de cualquier tipo, y tomando la tecnología como un valor añadido a todo este engranaje de la estructura sistémica que vemos las organizaciones con una transformación digital. ¿Qué nos dice también Gabriel Alzate? Bueno, vas a dar un valor agregado, vas a diferenciar producto o servicio,
vas a colocar tu experiencia del consumidor para que nos dé información y de algún modo tener una capacidad prospectiva de los planes de negocio, dar un valor diferente, un nuevo negocio, innovar. Le vas a dar un core, vas a desarrollar un producto, mejorar ese producto, vas a aplicar Kaizen. Y de algún modo esa solución digital a la medida le va a dar ese valor y usted va a tener medios digitales como el marketing digital, pero una data, lo que llama la big data, la analítica. ¿Qué me dice la analítica? ¿Cuántas personas vieron mi aviso publicitario? ¿Cuántas personas observaron? Entonces aquí dice, ¿cuál es el change? ¿Cuál es el cambio? Administradores siglo XXI, no se trata de añadir una capa digital al negocio, sino de transformar el negocio a la luz de lo digital. Recuerde que la tecnología es un eje transversal, no es el negocio lo tiene usted y usted innovará y llegará a ese mercado meta. ¿Cómo vemos los niveles de madurez que tiene de algún modo nuestros administradores? Usted puede observar un resistidor digital al inicio. Empresas que prefieren esperar mucho tiempo para poder cambiar su tecnología y ven esta transformación digital que ya está hace tiempo como un gasto, no como una evolución. Entonces tiene que haber un liderazgo de transformación. Eso lo hace usted administrador. Luego vemos los niveles de madurez de las organizaciones en el proveedor digital. Está hablando de las tecnologías, con base a lo que usan los líderes de mercado, están viendo cuál es su estrategia cooperativa, ver cómo de algún modo exploran, qué les parece. Entonces, esa transformación es de una sola experiencia. Entonces, hay que ir más allá. ¿Cuál es el ideal? Para comenzar, el jugador digital busca tecnologías nuevas, apoya sus metas de negocio, se enfoca sus productos y servicios a la experiencia, aunque no son disruptivas, no rompen los paradigmas actuales, pero aunque sea tienes una transformación de información y ya estás iniciando y estás aceptando la realidad. Luego, con mayor madurez, vas a hacer un transformador digital que vas a conseguir equilibrar esa tecnología de información con su negocio. Va a desarrollar sus bienes y servicios de una manera sostenible. Entonces, de algún modo, ya ese modelo de transformación operativo ya se pone en práctica. Y el último es el disruptor digital, lo que llaman digital master de la industria, que empoderan su equipo para que gestionen, innoven los procesos, innoven ante los clientes y ya de algún modo la transformación digital ya forma parte de su día a día. De algún modo esa fuente de trabajo de transformación es la madurez de una transformación digital de la organización. Pero tenemos que ver los paradigmas. ¿Cuál es el paradigma actual del negocio? Industria 4.0, es decir, la industria 4.0, ¿cómo lo ve? Ok, tenemos que ver el negocio, tenemos que ver los procesos, tenemos que ver la organización, tenemos que ver los productos y servicios. ¿Cómo vemos el negocio? El Smart Business. ¿Cuál es la estrategia que estoy usando? Están en los desafíos de Peter Drucker y Alvin Toffler también lo recalca. Tengo el modelo de negocio, voy a seguir con lo mismo. ¿En qué invierto? Sigo invirtiendo en materia prima, sigo invirtiendo en productos y servicios que de algún modo tienen vencimiento. ¿Cómo veo al cliente? Sigo viéndolo igual. Sigo esperando que él llegue y no lo busco, no llego a él, no lo atraigo, no lo retengo. ¿Cómo veo el proceso? Debo tener una infraestructura de información y tecnología, tanto interna como externa. Debo mejorar mis procesos. Debo tener tecnología avanzada y ciberseguridad para evitar el modo del hackeo o el daño a nuestra infraestructura digital. Vamos a continuar, quedamos en la industria 4.0, estamos ya en los procesos, Smart Process, y voy ahora con los Smart Organization. Así como debe ser la organización este paradigma de la industria 4.0. ¿Qué hacer allí? Ahí lo podemos de algún modo visualizar, que la organización necesita una organización que piensa en las personas, una cultura diferente y una gestión del cambio. Vuelvo y repito, nosotros necesitamos ser gestores del cambio. Para ser gestores del cambio o líderes de cambio, ese es un reto importante a los administradores, porque los administradores de algún modo tenemos que visualizar todas las oportunidades que tenemos allí con respecto a lo que es hoy en día esa cultura digital, vamos a llamarlo así. Y por eso nuestros productos y servicios tienen que de algún modo tener una analítica, cuáles son los datos, cómo usar esos datos para monitorear y llegar más a nuestros clientes, cuáles son las funcionalidades digitales para aprovecharlas, una publicidad en Facebook, una en Instagram, cualquier red social,
Y de algún modo, fíjense la customización, cómo permito la lealtad a nuestros clientes. Entonces, este paradigma de industria 4.0, enmarcada en la tecnología a favor de nuestros procesos, negocio, producto y servicio de organización, debe estar engranado y es muy relevante. Fíjense acá, de acuerdo a lo que me explica Siemens, cómo debe ser la transformación digital que debemos tener en cuenta. Acabamos de hablar de la industria 4.0, que es este cuadrito nada más. Ahora, cómo vemos la transformación digital desde una empresa muy conocida y de experiencia. Dice que debe haber ciberseguridad, que debemos tener en la nube. Mucha gente usa Dropbox, Google Drive, Mega y otro tipo de servicios de la nube para que usted pueda de algún modo no recalentizar o saturar sus equipos tecnológicos, sino que lo sube a la nube. ¿Quiere un catálogo de productos y servicios? Ok, da su link, lo tiene en la nube. ¿Tiene cualquier tipo de marketing digital o servicio? Puede tenerlo allí en la nube, no le va a ocupar espacio, así como hace Telegram, y usted tiene su canal de anuncios y servicios, de productos y servicios. Tenemos que saber que tenemos Internet de las cosas. Ese Internet de las cosas permite que usted no llegue su información en tiempo real, reduzca los desechos a nivel virtual, pero también que sus inventarios sean optimizados. Observamos muchas veces aplicaciones donde usted puede hacer una compra en línea y llegan a su casa, el servicio de delivery de una vez. Debo tener una Big Data, pero esa Big Data tiene que estar organizada de algún modo, haciendo uso inmediato con las redes sociales. Piensa en ese consumidor digital que le va a permitir a él tener su servicio o bien con e-commerce, un comercio online, compradores, personalizados, le va a evitar tiempo de espera y le va a dar un servicio de calidad. Eso va a permitir que usted deba tener una logística. Esa logística no va a ser igual. Observamos algunos países que tienen vehículos autónomos, redes eléctricas inteligentes, ciudades y edificios inteligentes. Esto está en la Agenda 2030. Y aquí no escapa lo que acabamos de hablar, lo que es la industria 4.0, impresión 3D, fabricación flexible, nanotecnología, materiales avanzados, sistemas ciberfísicos, proceso de control avanzado. Esto no es hasta lejos, eso ya está. Hay empresas que ya lo usan, hay empresas en Venezuela que ya están al día con esto. La idea es no quedarnos allí y no tampoco saturar algunos negocios con una tecnología que no está acorde al talento humano que no sabe manejarla o al cliente que de algún modo le va a dificultar llegar a usted. Esta explicación de siempre lo da Roland Berger. Fíjense que nos permite esa tecnología que promueve la transformación de los negocios. Aquí IDC me lo dice, transformar los negocios de hacer vender a pensar y responder. Fíjense que cambia la cultura de compra-venta, involucran al cliente. Dice la velocidad que se desarrollan los productos y servicios. No puedo mantener un producto o servicio igual si observo que la demanda baja. Yo debo mejorar el producto, agregarle un valor para que se venda por sí solo, ser innovador, capacidad de recuperar esos clientes que eran leales y que de algún modo se han ido con la competencia. Confiar en las operaciones, pero ¿qué necesito allí? Necesito, como lo observamos aquí, 3 plataformas. La primera plataforma es esa formación al talento humano. La segunda plataforma, que los socios van a estar allí acordes con la realidad. Una tercera plataforma donde tiene millones de usuarios, trillones de usuarios, movilidad, la nube, tenemos negocios sociales, la Big Data, la analítica, aceleradores de innovación como robótica, interfase natural, impresión 3D, Internet de las cosas, sistemas cognitivos, seguridad, de algún modo el próximo gen. Ajá, eso me permití inmediatez, un futuro trabajo, abundancia, nuevos centros de compra, eficiencia y personalización. Esto es lo que trae la transformación digital, de que tanto nos habla los desafíos para un administrador siglo XXI y que lo estamos viviendo. Usted observa los negocios hoy en día, los negocios usan las redes sociales para llegar más a los clientes y ofrecen sus servicios dependiendo del diseño, la creatividad que usted tenga allí.
¿Qué aspectos debemos considerar como claves para la transformación digital? ¿Qué debe hacer el administrador allí para llegar? Muy sencillo. En primer lugar, debo ver los espacios de trabajo. Ese espacio de trabajo, equilibrio vida-trabajo. Por eso es que observamos ahorita los teletrabajos en Venezuela, porque ya en otro país se lo usaban. Departamentos tecnológicos que van a servir como soporte técnico, son básicos, importantes, pero que van a servir de sinergia. No es que ellos van a tener pilar, porque mucha gente dice tecnología, entonces le doy importancia a lo tecnológico, no le doy importancia al marketing, no le doy importancia a la cultura empresarial ni al liderazgo y management. Entonces, no, tenemos que hacer un equilibrio de lo que vamos a hacer. Ahí está usted administrador, usted tiene que ser líder, gerente, que proporcione de algún modo, ofrecerá transparencia al cambio y que lo promueva. Eso va a ayudar a que el marketing digital se desarrolle, porque el consumidor que tiene experiencia o no la tiene, va a obtener su servicio o su bien. Y esa cultura empresarial, la gente cuando no conoce algo le da curiosidad, le va a permitir incentivar el aprendizaje y transmitir el valor de su marca, el valor de su bien o servicio, y esto le va a ampliar su mercado meta. Entonces, por eso tenemos que observar las 5 claves que nos explica de algún modo la transformación digital. ¿Cómo vemos la transformación digital en 7 pasos? De acuerdo a lo que nos dice Business School. En primer lugar, fomentar el liderazgo y la motivación. ¿Quién lo hace? El administrador. El administrador tiene que observar esas necesidades que tiene su empleado, su subordinado, su asociado y ser líder para fomentarlo. Elaborar una estrategia que define el objetivo y meta. Eso va a permitir que usted use la tecnología de manera adecuada, pero que promueva el potencial de talento humano, no que por estar reacio al cambio permita que haya deserción laboral y no más bien sumarlo, porque esa tecnología debe ayudar a las áreas de empresa como herramienta básica. Eso va a prestar sensibilidad a la función financiera de la empresa porque va a monetizar, va a implantar una metodología de gestión por proceso y lo que nos decía ayer el doctor Fleita, establecer indicadores clave, indicadores de rendimiento, indicadores de gestión, que me permita colocar como ese semáforo, mira, estamos en rojo, hay que mejorar este proceso, o este proceso medular, o esta área específica. Estamos en amarillo, mira, alerta, porque hasta a punto de que el stock de inventario se acabe. Ajá, verde, estamos bien con esos indicadores, pero todo va engranado a esa transformación digital que va a permitir, vuelvo y repito, tener los mejores excedentes a nivel financiero y a nivel de satisfacción del talento humano como principal activo de la empresa. ¿Qué nos dice la realidad? Estamos en tiempos de cambio permanente. Necesitamos prepararnos. ¿Qué es lo primero? El viaje hacia la transformación digital está recién empezando para algunos países emergentes, para otros ya están en esto. Incorporar talleres de habilidades blandas, porque tenemos que ser administradores con un sentido humanista, ecologista, pero debemos conocer las tendencias en materia de estándar, y no estándar a nivel nacional, a nivel mundial, porque estamos en un mundo global. Incorporar conocimiento de las tecnologías existentes en todas las carreras. Esto de algún modo a la parte de formación. Si yo hago evaluación de desempeño, yo debo formar a mi talento humano en las áreas que ellos requieren para seguir evolucionando y mejorar los procesos. Y por ende, mejorar los procesos, su productividad va a ser mayor y sus niveles de motivación va a aumentar. ¿Qué me dice este otro libro de Matthew Kerman? Dice los 11 mandamientos de la gerencia del siglo XXI. Voy a leer esta parte que me gusta. Dice lo que las empresas avanzadas hacen para sobrevivir y florecer en el caótico mundo actual de los negocios. ¿Por qué caótico? Todo este mundo convulsionado nos ha hecho observar lo fuerte que es tratar de sobrevivir en este mundo global, en este mundo de cambio, en este mundo de algún modo tecnológico, pero también va a permitir de algún modo aprovechar las oportunidades, que es lo que nos interesa con respecto a esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, no juegues de acuerdo con las reglas de competencia dominantes de tu empresa. Debes
innovar o morir en el intento. Vuelve a examinar tu empresa para encontrar activos estratégicos escondidos. Uno de los activos estratégicos escondidos es el talento humano. Hay personas que usted las tiene haciendo un proceso y ya está de tantos años en ese puesto que en vez de especializarse o perfeccionarse, lo que hace es demotivarse y hasta puede tener una fuga de talento. Usted puede impulsarlo a que puede dar más, puede transferirlo, puede moverlo. Y eso le da de algún modo un plus a su negocio. En cuarto lugar, desarrolla la inclinación por la velocidad y la acción de tu empresa. Es decir, tenemos que ir a un ritmo acelerado, porque el mundo está así. Usted, si está haciendo a su velocidad en su negocio es lenta, cuando vea la estrategia que va apenas a ejecutar, ya los factores exógenos le han cambiado el escenario. Entonces estamos en ese liderazgo situacional, liderazgo de cambio, como administrador del siglo XXI. Debe ser proactivo y experimental. Ok, no lo he hecho, voy a hacerlo. Si no tiene consecuencias negativas, voy a experimentar, pero si usted proyecta, simula algún escenario negativo, no experimenta, es proactivo, busca la solución. Otros mandamientos de este libro dice, rompe las barreras. Fíjense lo que dice aquí, las compañías virtuales del siglo XXI están desmantelando las barreras internas, que con tanta frecuencia separan gente, departamento y disciplina. Sal de lo convencional, empodera a tus colaboradores, aquí me está hablando de empowerment. Dales autonomía y capacidad de decisión, cambia horario, formas de compensación y capacitación. ¿Quién le dijo a usted que una persona estando en un sitio 8 horas me está garantizando niveles de productividad? Esta pandemia de algún modo me ha permitido observar que mucha gente, si tiene los equipos tecnológicos, si tiene los sistemas de internet, así sea listo, pero está en su hogar, puede dar mucho más. Pero hay otras personas que están en su hogar, se dedican, no saben planificarse y se dedican a hacer otras labores más personales que laborales y no van a dar. Entonces hay que saber cómo canalizar y romper esas barreras internas. Dice, emplea toda tu gente y todas tus capacidades todo el tiempo. Es decir, todos son necesarios, todos dan un aporte. Por lo tanto, tienes que mantener un engranaje de ese talento humano y eso lo tiene que hacer el administrador, el consultor, asesor, porque el administrador es consultor, asesor, gerente de las empresas o organizaciones del siglo XXI. Globalizar tanto tu perspectiva como la base de tu conocimiento. A veces ven las consecuencias a nivel local, pero nunca ven la empresa a nivel regional, nacional y hasta internacional. Fíjense que dice acá, globaliza tanto tu perspectiva, globaliza. Es decir, ve el enfoque de la perspectiva de algún modo amplia, mundial. Admite que la relación es coindustrial. Fíjense que estábamos hablando de un administrador ecologista, humanista, pero también con niveles de sostenibilidad y sustentabilidad en los negocios. Dice, está sobre nosotros. Haz del aprendizaje nacional una religión de tu empresa. Cada experiencia negativa es como lo dice el título del libro de John Maxwell, el lado positivo del fracaso, que es sacarle provecho allí para no volver a caer en eso y mejorar. Desarrolla herramientas estratégicas para medir tu desempeño. Tenemos que medir desempeño sin indicadores de gestión, de algún modo. No hay cómo usted saber cómo está su talento humano, qué requiere, qué necesidades de formación o qué habilidades, destrezas, competencias tiene su talento para colocarlo y reubicarlo en otra parte donde dé mejor desempeño y se motive más. Entonces, aquí le vamos a agregar, después de ver todos estos desafíos del siglo XXI, le quiero agregar 2 elementos básicos que nos va a ayudar a los administradores del siglo XXI en este mundo convulsionado de pandemia, de desastres naturales, de presión, de desmotivación y de muchas cosas, pero nosotros no somos administradores de quejas, somos administradores de soluciones. Entonces, ¿qué me dice Goleman para 1999 en la inteligencia emocional de la empresa? Que apliquemos esa inteligencia emocional. ¿En qué consiste? Vamos a ponerlo sencillito. Percibo las emociones, comprendo las emociones, utilizo las emociones y las manejo. Pero aquí desde el punto de vista del autocontrol, es decir, comencemos por cada uno para poder ayudar
a nuestros empleados. Si vas a hacerlo desde tu perspectiva, lo que sientes, tu autoconciencia, porque usted sabe quién es usted, qué puede dar, y muchas veces hasta usted se limita mentalmente. No, yo no puedo hacerlo. Usted lo dice y bloquea el cerebro, sin haberlo hecho, ni siquiera hecho el intento. Cuando usted hace algo y le da ira, enojo, te debe aplicar autocontrol. Ayer en una reunión me decían, cuando usted tiene una ira o tiene una rabia hacia alguien, es usted el que se está dañando, su organismo. El otro está feliz, porque el otro ni sabe de su ira o su rabia. O puede ser que si lo sabe no le importe, pero entonces el autocontrol es quererse uno mismo, eso es inteligencia emocional. Y con los demás, el administrador que tiene que tener empatía con lo que siente. Si usted quiere ver a alguien o quieren comprender a alguien, debe colocarse en sus zapatos. Eso es empatía. Pero también mejorar las habilidades sociales. Así usted esté en un teletrabajo, usted esté en un mundo virtual, usted debe mejorar sus habilidades sociales virtuales. Vamos a agregarle allí. Porque todos somos necesarios para hacer una labor. Y que hay que diferenciar. Nadie es indispensable. Pero cuando estás en una organización, todos somos necesarios porque es un sistema. Cada uno somos como una pieza que va engranada y que va a ayudar al logro de un objetivo o una meta planteada a nivel estratégico. Pero usted debe manejar que somos seres humanos y no robots. Entonces, por eso es tan importante la inteligencia emocional. En ese caso, ¿cómo sería nuestro administrador del siglo XXI con inteligencia emocional? Saben qué emociones experimentan y por qué, porque todos saben qué le hace generar una emoción positiva o negativa. Perciben el vínculo entre sus sentimientos y lo que piensan, hacen y dicen. Es decir, una cosa es que usted piense de una manera, actúe de otra y diga otra. Entonces ahí es una divergencia, una incongruencia. Se supone que debe haber un equilibrio entre lo que usted hace, dice y piensa. Usted sabe cuáles son sus fortalezas y debilidades, como lo dice el análisis de factores internos. Usted debe ser un administrador reflexivo que aprende la experiencia. No porque usted fracasó, usted siempre va a creer que va a fracasar toda la vida. No, eso es algo que usted lo dice, pero usted tiene que ver el potencial que usted tiene como administrador, reflexionar, esta vez no lo logré, pero ¿qué debo mejorar? ¿O qué aspecto no debo realizar para que las cosas salgan bien? Cada día usted se acueste y va a decir que aprendí hoy. Todos los días aprendemos algo nuevo. Eso de que la gente dice, no, yo me la sé toda. O algunas personas cuando tienen muchos títulos creen que son mejores que los demás. No. La escuela de la vida, que es la experiencia, te enseña a ver las cosas de una manera ontológica de la realidad. Mientras quienes estudian tienen un conocimiento teórico que si no lo ponen en práctica queda solo en teoría. Y queda allí. Entonces usted tiene que ser reflexivo, aprender la experiencia, positiva o negativa, pero es un aprendizaje. Eso le ayuda al siguiente escalón. Usted se debe mostrar seguro de sí mismo. Si usted es líder, si usted es administrador, gerente, usted debe mostrar seguridad de sí mismo. Imagínese que alguien en un momento caótico diga, no, mira, estamos todos fracasados, ya van a cerrar la empresa. No, usted tiene que buscar la solución. Mira, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Si usted trabaja en equipo, escucha sugerencias y luego toma una decisión acertada, usted de algún modo puede seguir llevando el timón. Pero si usted cree que la sabe toda y no permite de algún modo que los demás den su aporte, ahí está mal. Por eso dicen, pueden expresar opiniones que despierten rechazo y arriesgarse por lo que consideran correcto. Si usted no arriesga o no ejecuta una acción, ¿cómo sabe si esa acción le va a dar un resultado positivo o negativo? Usted debe manejar bien los sentimientos impulsivos, emociones perturbadoras. Hay personas que a veces se hacen la película antes de ejecutarlo. Yo nunca olvido una parábola del libro La culpa es la vaca, del martillo. Yo siempre lo menciono en las ponencias que he dado, porque es que es un ejemplo de este manejo de impulsivo. La persona está en su casa y dice, necesito un martillo, se lo voy a pedir al vecino.
Entonces, en su casa se empieza a autocontestar. El vecino me va a decir que no, el vecino me va a decir cómprese uno, el vecino me va a decir viene usted otra vez por algo más. Y entonces empieza a llenarse de tantas emociones tóxicas, vamos a llamarlo así, negativas, y el pobre hombre, después que se ha cocido en ese jugo de pensamiento, se va para el vecino, le toca la puerta, le dice, no le dice ni cómo está vecino, el vecino habrá, ajá, ¿qué desea vecino? Mire, ¿sabe qué? No me preste el martillo, no me dé nada, porque yo veré cómo resuelvo. Es decir, usted se cocinó, hizo un pensamiento, generó ira, generó impulso, y usted vocalizó una emoción sin autocontrolarse, sin saber si el vecino le iba a decir no lo tengo, o sí lo tengo, pero lo tengo ocupado. Es decir, usted se hizo un escenario hipotético sin saber la respuesta del compañero. Y así pasa mucho en el trabajo. A veces usted está susceptible o ha pasado algo en su casa, como es normal, somos humanos, y usted llega a su oficina y si ve que alguien lo mira mal, usted dice, este tiene algo contra mí. O pasa a ver si usted se hace la película y la película puede llegar hasta bestseller. Si usted no maneja bien los sentimientos impulsivos y emociones perturbadoras, no se perturbe a sí mismo. El mundo nos da retos y desafíos y necesitamos autocontrolarnos, siendo reflexivos, aprendiendo la experiencia y siguiendo adelante. Por eso se recomienda que piense con claridad y no pierda la concentración. Cuando usted sometió a presión, hay gente que dice, no me presione. Sí, pero hay que dar respuesta. ¿Qué hago? Usted debe saber que usted tiene puntos fuertes y usted tiene el potencial para dar respuestas de manera rápida o cuando hay plazo. Y no esperar como muchas veces la gente le dan un plazo y espera el último día para realizar la tarea encomendada hasta con mucho tiempo de anticipación. Eso ocasiona emociones, depresión, emociones negativas que van a dañar. Entonces, por eso el administrador del siglo XXI con inteligencia emocional es la que necesitamos para poder que lleve el barco con una cantidad de personas que tienen diversidad de percepciones, diversidad de emociones, y que si usted no las controla, entonces imagínese que es el líder que esperamos del resto de su equipo. Y a esa inteligencia emocional le vamos a añadir el segundo ingrediente para los administradores del siglo XXI. ¿Qué hacer ante esos desafíos? Resiliencia. Uno de tantos autores dice que es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarse, inclusive ser transformado por ellas. Mucha gente a veces actúa en su vida como el síndrome de la queja. Se queja por todo. Si tiene agua caliente es porque es caliente, si la tiene fría es porque es fría. Si en su trabajo no tiene cómo consumir agua, de algún modo, cree que no puede superarlo. Entonces, de algún modo, usted se está autolimitando. Se está autolimitando y eso va a perjudicar en su salud mental y por lo tanto va a perjudicar en su salud física porque todas nuestras emociones somatizan. Entonces vemos gente con ansiedad, depresión. Entonces, ¿qué me enseña la resiliencia? Que debo aplicar resistencia, absorber los shots de instrucción, los shots de tarea, los shots de emociones de nuestros compañeros de trabajo, short de una necesidad, una tarea inmediata. Para eso debemos prepararnos. Eso ayuda a minimizar costos porque hasta el hecho de la salud implica un costo muy alto. Mejorar su salud física. Pero la peor es la mental, es decir, todo eso que usted se hace allí. Por eso los años ante las crisis, usted debe ver las oportunidades y no observar de algún modo esas, vamos a decir, ver las cosas como que porque a mí, ¿no? Todos tienen retos desde su casa hasta el trabajo. Usted tiene que aprovechar todas esas experiencias para ser un mejor administrador en este siglo XXI de crisis, de presión, de convulsión, de dinámica. Entonces, usted se va a recuperar el estado anterior ante la crisis, se va a adaptar como buscando respuesta
buscando cómo esa situación negativa llevar a una situación favorable y transformando, o sea, usted se transformará, va a tener más habilidades, más competencias, porque superó las adversidades y va a ayudar, como es líder de cambio, va a ayudar a sus equipos competentes para ello. Entonces, para ir cerrando, quiero observar estas preguntas que están acá, que las analicemos. La primera pregunta, de algún modo, es cómo salir de esa visión de túnel. Hay personas que se ven así, en un túnel que no tiene salida. ¿Cómo amplío el foco? Que me siento perdido ante una situación organizacional, personal, laboral, familiar. Entonces, ¿qué hago? Me detengo, respiro, inhalo, exhalo. Después, ¿qué pasa allí? ¿Cómo me siento? Entonces, de algún modo, la misma teoría, la misma experiencia nos dice, entienda que la circunstancia difícil va a favorecer el crecimiento y desarrollo de un potencial que es usted, que de otra manera hubiera permanecido invisibilizado. A veces tenemos personas que en un momento de presión, usted le observa los mejores talentos. Usted ni sabía que esa persona tenía esas habilidades de destreza, pero en un momento de presión, de caos, de crisis, observamos lo mejor de algunas personas que no sabíamos, pero también observamos la parte negativa de otras que creíamos que iban a tener la capacidad de responder de una manera más fácil. Entonces, todo nos ayuda a crecer, todo nos ayuda a mejorar y reflexionar porque estamos en un siglo de verdad de muchos retos, muchos desafíos y debemos manejarnos con inteligencia emocional y resiliencia. Y no solo a nivel laboral, en su casa, con sus hijos, con sus familiares, con sus compañeros si está estudiando de estudio, en el trabajo, hacer el ambiente laboral, así sea virtual o a distancia, un ambiente agradable, un ambiente cónsono. ¿Que van a existir diferencias? Sí, eso es normal. Eso es normal. Quiero finalizar con dos pensamientos de los dos teóricos que traje en esta ponencia. En primer lugar, Peter Drucker dice, la excelencia de un líder se mide por la capacidad para transformar los problemas en oportunidades. Lo acabamos de ver en todos los desafíos que tiene ese administrador del siglo XXI. Usted, administrador, es consultor, asesor, líder, agente de cambio. Usted es esa cabeza visible que el problema lo va a transformar en oportunidad. No sea usted mismo el problema, sea usted la solución. Es lo que le digo de verdad, de corazón. Y de acuerdo a lo que nos dice Alvin Toffler, si no aprendemos de la historia, nos vemos obligados a repetirla, ¿cierto? Pero si no cambiamos el futuro, nos veremos obligados a soportarlo. Y eso podría ser peor. Es decir, estamos en un mundo cambiante, dinámico, convulsionado. Somos administradores a veces de desastres no por lo natural, sino desastres a veces social. Pero debemos aprender la historia, qué nos enseñó el pasado, para no repetirlo. Y si usted no le da esa gota de cambio, usted debe soportar lo que tiene. Y eso lo vemos hasta en el reclutamiento y selección de personal. Hay reclutamientos y selección de personal que no es el idóneo para un cargo, pero usted debe soportar a esa persona que está allí porque usted la contrató, nadie lo obligó. Entonces usted debe saber hasta en esos procesos mínimos qué hacer y qué no hacer, a dónde colocar la persona. No por amiguismo, no por nada, sino dónde colocar a cada persona. Cada persona tiene su potencial, cada persona tiene algo que dar. A veces nos cegamos y decimos, no, es que esta persona no sirve para esto. Ok, no servirá para esta habilidad o esta competencia, pero evalúo y puede servir para otra. Todos engranados podemos lograr la meta. Todos tenemos potencial y todos somos útiles. Lo que no somos en los trabajos somos indispensables. Todos somos sustituibles. Eso sí lo quiero dejar claro. Porque a veces la gente hace cosas porque se cree que nunca va a ser cambiado. Y entonces cuando llega alguna amonestación o alguna llamada de atención, se siente mal emocionalmente, eso es normal, pero no tiene que saber si usted asumió o no los retos.
Entonces, por eso los invito, administradores del siglo XXI, a asumir los retos, desafíos y superar los obstáculos. De verdad ha sido todo por hoy. Si quieren hacer alguna pregunta, activen su micrófono y nos quedan 7 minutos allí para cualquier pregunta o cualquier comentario que me quieran dar para escucharlos. Cualquiera de ustedes, aquí observo que está en línea Norquis Gómez, José Hernández, Joel García. Doctora, muy buenos días. Los escucho. Muy buenos días. La felicito. Muy interesante el tema que acaba de tratar. Hicimos un recuento a nivel histórico de lo que ha sido el proceso de transformación en la parte gerencial dentro de las organizaciones y lo más importante, entender que el talento humano dentro de las empresas es lo que nos va a ayudar realmente a salir adelante en estos procesos coyunturales. Creo que es lo más importante que debemos resaltar, porque a pesar de tener los recursos necesarios, de tener la infraestructura, estamos jugando hoy en día a que el papel preponderante dentro de las organizaciones está dado por el talento de los colaboradores, que hoy en día son el eje fundamental para poder hacer realmente productiva la empresa. Y sí, la pandemia nos ha dejado unas grandes enseñanzas y nos ha acercado un poco más a los procesos tecnológicos. Parte de eso ha sido este aprendizaje que estamos viviendo hoy en día. Yo de verdad saco toda la parte positiva de este proceso que vivimos en la actualidad y quiero compartir con ustedes justamente eso, de que el administrador no puede ser administrador de escritorio, tiene que ser un administrador de recursos y de ese talento necesario para que las empresas puedan seguir adelante, se transformen y puedan tener esa visión de futuro que esperamos poder observar en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Estamos en sintonía. El mayor activo es nuestro talento humano. Y como usted lo dice, podemos invertir en infraestructura, tecnología, un excelente mobiliario, un excelente servicio en la nube, Big Data, cualquier infraestructura tecnológica o infraestructura física, pero sin el talento no somos nada. ¿Algún otro compañero que quiera aportarnos, comentarnos? Anorgui, José, Joelvi, Carmen Alicia, Rosa, Yasneidi, Génesis. Doctora, a mí no me queda más nada que darle las gracias en nombre de la Junta Directiva del Colegio de Licenciados en Administración del Estado Barinas, como colaboradora activa de ellos, pues, y presente aquí en su amena, interesante charla. Darle las gracias por su tiempo, por su aporte, por ser miembro de nuestro colegio y pues preguntarle si nos puede facilitar, porque veo que algunas personas tuvieron que salirse de la conferencia, a ver si nos puede facilitar la ponencia. Sí, por supuesto. Gracias de verdad, porque estamos para servir al colegio, para cualquier apoyo. Y estoy tratando de grabar la primera y segunda parte para editar y subirla al canal y compartirles el link de YouTube para que lo tengan allí. Observo una pregunta que hizo aquí el compañero José, dice, ¿qué estrategias para seguir enfrentando la situación de incertidumbre? Bueno, José, de verdad, excelente pregunta. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, no perder la fe ni la confianza en nuestro talento humano, ni la confianza en uno mismo para poder llevar el timón a nivel personal y el timón a nivel laboral. Muchas veces las caídas nos ayudan de algún modo a ser mejores personas. Por lo tanto, me apego de algún modo al mensaje que quise colocar aquí, transformar esos retos, desafíos y problemas en oportunidades.
ver el lado positivo de las cosas y seguir adelante. Si no se soluciona de una manera, buscar plan A, plan B y todas las letras del abecedario. Seguir adelante y liderar. Demostrar con el ejemplo que se pueden hacer las cosas. Muchas veces cuando las personas llegan a cargos y son jefes, solamente quieren coordinar y no muestran con el ejemplo ciertos procesos y de algún modo allí se pierde la confianza en ese líder. El líder está inmerso. Ese administrador debe mostrarse y debe ayudar a superar cualquier estrategia. ¿Cuál estrategia utilizaría? Primero, aplica inteligencia emocional. Segundo, resiliencia. Y tercero, innovar, ser creativo. Nuestra mente nos da una gran cantidad de estrategias para innovar frente a cualquier negocio, ya sea de productos tangibles o de servicios. Eso es lo que te puedo recomendar. ¿Algún otro compañero? Ok, en el chat observo que, dicen acá una opinión. El apoyo de la alta gerencia siempre es necesario, por supuesto. Muchas veces cuando estamos en niveles medios, la visión que tenga la alta gerencia va a ayudar mucho. Pero lo que he aprendido es que no importa en el espacio que usted esté, sea nivel bajo, nivel medio, nivel alto, si usted coloca un grano de arena y usted trabaja bien con su equipo en armonía, logrando los objetivos que les coloquen, así usted esté restringido hasta en recursos, usted podrá mostrar la diferencia. A veces los recursos necesarios no son necesariamente, valga la redundancia, no son la pieza indispensable. A veces es algo adicional. Bueno, si no hay alguna pregunta o comentario, de verdad fue un verdadero placer haberles compartido la experiencia en cuanto a los desafíos del administrador del siglo XXI. Cualquier comentario o duda en el grupo de WhatsApp, pues pueden hacérmela allí. Un verdadero placer.